Coahuila. Hoy nos toca hablar sobre hemorragia digestiva alta, ¿no? Esta es una patología bastante frecuente, ustedes lo van a ver durante sus guardias en emergencia y de vez en cuando también en pacientes que están hospitalizados. Entonces deben estar interiorizados en el manejo, el reconocimiento de que la sangre procede de la vía digestiva alta, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, aproximadamente se van a presentar 100 casos por cada 100.000 habitantes por año. Esta es una estadística de Estados Unidos, indudablemente. Pero estadísticas en Latinoamérica están por ahí, bastante cercanas. Entonces, es una patología relativamente frecuente y el diagnóstico oportuno va a permitir tomar una decisión terapéutica apropiada. La mortalidad está alrededor del 8, 10, 11% según las diversas series. Entonces, no es una mortalidad baja que digamos, de tal manera que los pacientes en el camino se pueden perder. De tal manera que es importante estar interiorizados con el reconocimiento de este síndrome, ¿no? Porque involucra una serie de enfermedades que van a producir sangrado, que por definición implica hablar de un sangrado desde el anillo esofágico superior hasta el ligamento del ángulo de Treitz. Esto está en la segunda porción del duodeno y todo sangrado ubicado entre esos dos puntos corresponde a lo que se llama hemorragia digestiva alta. De hecho, la hemorragia digestiva alta es 4 veces más frecuente que la hemorragia digestiva baja. Por lo tanto, los hallazgos de melena, hematemesis y eventualmente, circunstancialmente, hematoquesia nos harán pensar en que esta es una posibilidad. Entonces, uno diagnosticando precozmente tiene la oportunidad de decidir si es un paciente que va a ser manejado ambulatoriamente o va a ser hospitalizado, ¿no? En general, los autores lo clasifican en dos grandes grupos, ¿no? Hemorragias digestivas altas de origen no variceal y las de origen variceal. Pero hay varias formas de estratificar, indudablemente. Eso queda a criterio de cada uno. Entre las causas más frecuentes en esta torta se aprecian, pues, para esta serie, las úlceras duodenales junto con las úlceras gástricas combinadas con las duodenales, ¿no? Sin embargo, las varices esofágicas no se quedan a la saga y en otras series, en donde son un poquito más minuciosos, la primera causa es la gastritis erosiva. Lo que pasa es que cuando se da tratamiento, en cuestión de 24 o 48 horas desaparece la lesión y cuando se hace la endoscopía tardíamente, después de las 48 horas, no encuentran ninguna lesión y muchas veces se quedan con una causa criptogénica en apariencia, ¿no? En general, las causas están resumidas en esta transparencia del lado izquierdo. Como pueden ver, hay causas de carácter ulceroso erosivo que hablan del compromiso de úlcera péptica y ahí está un grupo de enfermedades ocasionadas pues, por AINES, por Helicobacter pylori, que ya se ha mencionado los días pasados, gente que hace Solingreeli, son úlceras por estrés. Las úlceras por estrés son básicamente aquellas referidas a estrés supremo, ¿no? Por ejemplo, grandes quemados, por ejemplo, pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares. Una persona que habitualmente no está preparada para experimentar un déficit motor, súbitamente hace un accidente cerebrovascular y eso le crea una gran tensión y eso genera úlceras de estrés. Se llaman úlceras de Curling y úlceras de Cushing, según corresponda. Uno es por ACV y el otro es en grandes quemados. Los grandes quemados entran en un estado muy intenso de estrés y generan úlceras. A eso se llama úlceras de estrés. ¿Ya? El síndrome de Solingrelis, ya lo hemos comentado ayer, es una patología en la cual hay tumores propios del páncreas, propios del duodeno, que se generan gran cantidad de gastrina y eso genera úlcera. Pero también están las esofagitis, ¿no? Las de origen péptico, las que están asociadas en inmunosuprimidos a citomegalovirus, a Candida albicans, por ejemplo, cursan con gran dolor retroesternal y eventualmente se ulceran las lesiones que están a ese nivel. O gente que está tomando fármacos, muchas veces no le prestamos atención. Por ejemplo, el grueso de nuestra población que está con osteoporosis toma fármacos antirresortivos, como son los bisfosfonatos, ¿no? Alendronato, ivandronato, risedronato, etc. Y estos productos para absorberse requieren tomarse en ayunas. Tienen que estar alejados de los alimentos y tienen que tomar con un vaso de agua. ¿Por qué? Porque estos fármacos pueden producir una esofagitis cáustica, una esofagitis que termina con sangrado digestivo, ¿no?
Adicionalmente, a los pacientes hay que recomendarles que no se recuesten inmediatamente después de ingerir estos productos. Tienen que estar sentados, caminando de pie, pero por razones de tiempo muchas veces no le hacen esa recomendación. Y el paciente lo toma con alimentos porque le arde la boca el estómago y entonces al año siguiente su densitometría está peor y se preguntan, pero ¿cómo? Si todo el año estoy tomando la medicación. Lo que pasa es que nadie le explicó que tiene que ser en ayunas, lejos de los alimentos, de preferencia en ayunas o alejado 1 hora después de los alimentos. Y la otra condición es que tienen que estar sentados y caminando. Si se recuestan, pues indudablemente van a terminar con una esofagitis. Las tetraciclinas, que como he dicho ayer con algunos de ustedes, produce una gran gastritis, sobre todo la oxitetraciclina. Estos son productos de uso común, ¿no? Quinidina literalmente ya no se usa mucho, cloruro de potasio tampoco, aspirina es de uso masivo en población con factor de riesgo para enfermedad coronaria, y los AINES pues son flor o pan de todos los días, ¿no? Otras causas que implican hemorragia digestiva alta son los que corresponden a gente que desarrolla hipertensión portal en un contexto de cirrosis hepática. Estos pacientes, buscando vías alternativas de retorno de sangre hacia la cavidad cardíaca, lo hacen a través de varices esofágicas, varices gástricas, varices duodenales. Y entonces estos hallazgos, si no son detectados oportunamente, pueden ser causa de sangrado con muerte consecuente. Entonces, todo paciente que tenga estigmas hepáticos, ustedes tienen que documentar que clínicamente y laboratorialmente presenten cirrosis hepática, hepatopatía crónica. Sin embargo, el diagnóstico de certeza lo proporciona la biopsia, pero muchos de estos pacientes por la coagulopatía que los acompaña no son susceptibles de hacerse una biopsia. Pero dentro del plan de trabajo debe figurar una endoscopía, aun cuando todavía no hayan tenido sangrado digestivo alto. Y en ese contexto un hallazgo importante son las varices esofágicas y en segundo lugar las varices gástricas, que de hecho hay grados, hay una clasificación de Los Ángeles respecto de varices esofágicas y los grados 3 o 4 van a sangrar definitivamente. Entonces uno tiene que hacer intervención terapéutica desde el punto de vista farmacológico o desde el punto de vista intervencionista tiene que hacer ligadura de las varices. A veces hay 3, 4 sesiones en aras de evitar que esto sangre, porque los sangrados van a producir hemorragias cataclísmicas. Ya, a manera de ejemplo, les comentaré que en mi hospital teníamos una connotada ginecóloga que era muy requerida, pues, era una persona muy afable y realmente pues muy valiosa en la institución. Esta ginecóloga era portadora de una cirrosis biliar primaria, ¿no? Es una enfermedad autoinmune del hígado que finalmente la llevó a cirrosis hepática y varices. Pero muchos desconocíamos que ella portaba esta enfermedad y lucía bien, estaba manejada adecuadamente, hasta que un día comenzó a sangrar profusamente y entonces se comunica con su gastroenteróloga. Esta gastroenteróloga está de guardia en una clínica particular. Él le dice que no la puede atender, que en todo caso se vaya a la clínica. Ella cree tener mayor seguridad y es una clínica A1 y se va a la clínica. Ahí en la clínica pues continúa el sangrado y noten la magnitud del problema, ¿no? El sangrado era tan profuso que ella requirió transfusión de 15 paquetes globulares. Así como entraba la sangre, salía y salía y salía, ¿no? Entonces, esta es una emergencia real. En esta emergencia, ¿qué es lo que debe hacerse antes de la cirugía? Porque es la última opción, indudablemente, pero gente que ya tiene este problema, su tiempo por trombina está prolongado. Entonces, una medida es colocar sondas de 6-stage Blakemore, ¿no? Son sondas que tienen un globito con un CAF, se inflan cuando ya están dentro del esófago, eso se infla como un globo efectivamente y comprime las varices y evita el sangrado. Existen sondas de 6-stage Blakemore que comprimen el esófago y que comprimen el estómago, pero lastimosamente, a pesar que era una clínica A1, solamente tenía aquellas que comprimían esófago. Y lamentablemente esta doctora estaba sangrando de las varices gástricas, así que realmente era un problema muy acuciante, ¿no? Y cuando ya se produce una emergencia de este tipo es casi improbable poder trasladarla. Y cosas que son cuestiones del destino, en su hospital sí tenían balones intragástricos. Lamentablemente esta paciente se perdió, ¿no? Hizo shock hipovolémico y falleció. Miren la magnitud, ¿no? Cuántos paquetes globulares ha tenido que recibir y aún así no salvó la vida. Así que estas hemorragias, en el mejor de los contextos, clínicas A1, se puede perder el paciente, de tal manera que hay que prevenir el sangrado. Otras causas son malformaciones vasculares, estas no son frecuentes, hay angiomas, hay telangiectasias asociadas a ataxia, se llama síndrome de Osler-Weber-Rendu,
Hay lesiones de Irafoy, que son lesiones vasculares en la mucosa, ectasias vasculares, etc. Estas son patologías en realidad incidentales que no se ven con frecuencia, ¿no? También están descritos problemas de sangrado digestivo asociados a traumatismos o a desgarros, como el producido en Mallory Weiss, producto de los vómitos incoercibles, ¿no? En gente con hiperemesis gravídica, en gente con alcoholismo crónico. Igualmente, gente que puede tener fístulas aortoentéricas, lo cual es excepcional, por ejemplo, ¿no? Y raras veces pueden ser sujeto de sangrado o patologías benignas, ¿no? Como por ejemplo los leiomiomas, los lipomas, los pólipos, que sangran, pero no en la magnitud de los anteriores. Igualmente existen procesos neoformativos, como son los adenocarcinomas, los linfomas, los Kaposi, que pueden sangrar, ¿no? Y entonces estas son la lista de enfermedades que pueden producir sangrado digestivo alto. Sin embargo, por frecuencia uno tiene que preocuparse más de los que están en la lista del lado derecho, ¿no? Habíamos dicho que la causa más frecuente en la mayoría de las series son úlceras pépticas, ¿no? O sea, gástricas o duodenales, alcanzando entre un 30, 60 y tantos por ciento. Esto puede variar en otras series, ¿no? En la serie Hospital Loaiza, por ejemplo, las lesiones gastroduodenales, las erosiones, me refiero, también conocidas como eh, lesión aguda de mucosa gástrica, constituyen el mayor porcentaje. Y lo que ocurre es que hace 15, 20 años atrás los gastroenterólogos no hacían guardia, y entonces, por ejemplo, un paciente alcohólico crónico llegaba viernes o sábado, domingo, después de un fin de semana muy, muy celebrado, sangrando. Y entonces lo que estaban haciendo era una gastritis erosiva y en la emergencia no había chance de que los gastroenterólogos vinieran, entonces le comenzaban el tratamiento en ese tiempo con ranitidina endovenosa y cuando el lunes ya venían y le hacían la endoscopia no encontraban ni rastro de sangrado, a pesar que el paciente había tenido hematemesis, había tenido melena, ¿no? Y entonces quedaba como una causa no precisada. Y entonces cuando se han hecho estudios retrospectivos se ha visto que esta es una causa frecuente. Lo que pasa es que no se documentaba oportunamente. Hoy en día en nuestro hospital los gastroenterólogos sí hacen guardias, sí están al llamado, ¿no? Están en guardia de retén. Pero en general en las demás series las úlceras son las causas más frecuentes, seguidas de las varices esofágicas, el Mallory Weiss no es despreciable, entre otras causas. Entonces hay que pensar primero en lo que es más frecuente, ¿no? Entonces estas son las causas de hemorragia digestiva. Por otro lado, los signos que van a acompañar y que nos hacen sospechar que el paciente tenga una hemorragia digestiva alta son la hematemesis, que ya claramente ustedes hacen la diferencia con hemoptisis. En su anamnesis tienen que preguntar claramente si es una hemoptisis o una hematemesis. La melena igualmente tienen que aprender a reconocerla con mucha precisión. Las tres características que ustedes ya han escuchado. La hematoquesis es otra condición. Estos tres son elementos que deben de ser requeridos en todo paciente con sospecha de hemorragia digestiva alta. Pero muchos pacientes tienen tal magnitud de sangrado que pueden venir con un cuadro sincopal. Esto hay que diferenciarlo a la lipotimia, ¿no? La lipotimia es un estado emocional en el cual el paciente pierde la postura, pero sin perder conocimiento. En cambio, el paciente que pierde conocimiento tiene un síncope. Recuerdo, no sé si con ustedes o con mi grupo comentamos, un paciente que vino a la emergencia con sangrado digestivo, no le buscaron ortostatismo, le pasaron una vía, chorro, su vejiga se llenó, pidió que lo apoyaran para que orine, nadie lo acudió porque la demanda de manos es altísima, se para, se va al servicio higiénico y hace un cuadro sincopal, acuden para reanimarlo, le hacen reanimación cardiopulmonar, el paciente no sale y fallece. Cuadro de síncope. El paciente debió dejarse en reposo absoluto. Primera medida es buscar ortostatismo, ¿no? Entonces, es una forma de presentación de hemorragia digestiva. Gente con síncope, ¿no? Dispepsia es otra condición, gente que muchas veces se queja de flatulencia, de llenura precoz, de eructos, un disconfort epigástrico. Vale la pena descartar la posibilidad que tenga una patología que en el futuro le va a ocasionar un sangrado digestivo alto. Y después los otros síntomas, pues epigastralgia, dolor abdominal difuso, pueden estar presentes y ya más raramente disfagia, ¿no? Que más implica hablar de un proceso esofágico. Ictericia eventualmente puede presentarse asociada a un sangrado de larga data, pero de peso en el contexto de gente que tiene alguna neoplasia, ¿no?
Entonces ahora vamos a ir desarrollando punto por punto de algunas lesiones que son causa frecuente de hemorragia digestiva. Ayer hemos conversado sobre úlcera péptica con algunos de ustedes. Es una lesión que implica solución de continuidad en la mucosa gástrica o duodenal. Las causas pueden ser múltiples, AINES y Helicobacter pylori en la cabeza, y que muchas veces este sangrado puede alcanzar a la musculares, a la capa muscular, ¿no? Y entonces el sangrado se va a hacer bastante evidente, ¿no? Ustedes saben, a manera de repaso, que en las capas que cubren la mucosa gástrica, básicamente pues está la capa de moco con bicarbonato, la mucosa propiamente y la vasculatura que está debajo, ¿no? Cuando se rompen estas tres capas que intervienen como factor de defensa, pues se produce la úlcera, ¿no? Y los factores que intervienen como agresores son pues el ácido clorhídrico, la pepsina y adicionalmente si el paciente consume alcohol, tabaco, café, etcétera. Además de gente que está sometida a estrés intenso, como ya hemos comentado, y gente que son grandes quemados o portadores de un accidente cerebrovascular, son elementos que se comportan como agresores determinantes de un sangrado activo, ¿no? Hay factores de riesgo a tenerse en cuenta. La edad lo constituye uno de ellos. Gente por encima de 60, 65 años tiene alto riesgo de sangrado, sobre todo cuando es AINES, por ejemplo, ¿no? O si el paciente tiene paralelamente una patología, una comorbilidad, ¿no? Como son cirrosis hepática, una discrasia sanguínea, ¿no? Gente que tiene hemofilia, gente que tiene recibiendo anticoagulación porque tiene un problema coronario, etcétera. Y entonces en ese contexto hay impacto del uso de AINES, por ejemplo, ¿no? A determinadas dosis pueden ocasionar un riesgo de sangrado elevado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en gente que está haciendo anticoagulación, máxime si es un paciente geronte, ¿no? Igualmente cuenta el hecho de que el paciente en lo previo haya tenido úlceras que hayan sangrado, ¿no? O que sea un alcohólico crónico. Clínicamente ustedes saben que el paciente va a presentar todos estos síntomas que no necesariamente son específicos para úlcera péptica, pero se pueden también presentar en esofagitis o en otros cuadros muy parecidos, ¿no? Indudablemente el gol estándar para el diagnóstico es hacer una endoscopía donde se puedan detectar las úlceras y al mismo tiempo puede tomarse la biopsia y eventualmente también ser sujeto de terapéutica. La endoscopía tiene doble indicación, ¿no? Es diagnóstica y terapéutica. Y en ese contexto, cuando se hace una endoscopía, podemos clasificarlo de varias formas, ¿no? Es una clasificación que es una clasificación endoscópica, hay grados, A1, A2, H1, H2, S1, S2, de acuerdo a cómo está en ese momento la úlcera, ¿no? Si está activa o no está activa, si está regenerándose o no, etcétera, ¿no? Entonces, es una clasificación que es más de interés gastroenterológico, al igual que esta clasificación de Forrest. Usualmente en las historias clínicas ustedes van a encontrar esta clasificación de Forrest, ¿no? Que básicamente está diseñada para evaluar el riesgo de resangrado o el riesgo de mortalidad. Esto fundamentalmente es una clasificación después de hacer la endoscopía, ¿no? Entonces existe Forrest 1, 2 y 3. En el 1, el 1A es con sangrado en chorro, el 1B es con escurrimiento continuo y el riesgo de sangrado es alto. Y la mortalidad también vamos a ver en la siguiente transparencia que no es deleznable, ¿no? En el Forrest 2 hay estigmas de sangrado con vaso visible, con coágulo que está adherido o con coágulo plano de base negra, ¿no? Y el Forrest 3 sin estigma de sangrado, con lesión de lecho limpio, lo cual le confiere un mejor pronóstico, ¿no? Entonces vean la mortalidad en el grupo de Forrest 1, hablamos de una hemorragia activa y la mortalidad es alrededor de 11%. En el grupo de Forrest 2A, 2B y 2C, eso habla de una hemorragia reciente y la mortalidad sigue siendo todavía alta, sobre todo para el 2A. En cambio, el Forrest 3 es un fondo limpio y acá la mortalidad es mucho más baja, ¿no? Entonces, esa es la virtud de esta escala. Ustedes en las historias clínicas van a encontrar que el paciente ha sido sometido a una endoscopía y el hallazgo es un Forrest 2A, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un paciente que tiene una úlcera con sangrado reciente, el vaso está visible y la posibilidad que vuelva a resangrar es 50%, ¿no?
y su mortalidad no es deleznable. Entonces, cuando ustedes informan al paciente, le dirán, mire, ha sangrado, es probable que vuelva a sangrar a pesar de la medida que estamos tomando, y la mortalidad es tal, ¿no? Entonces, el familiar está informado y sabe a qué atenerse. Muchas veces el paciente fallece y la familia no estuvo informada. Uno, porque el médico no estableció la comunicación adecuada, y dos, porque desconoce esta clasificación que le permite establecer pronóstico, tanto en morbilidad como en mortalidad. Muy bien. Y también hay medios adicionales para hacer el diagnóstico, ¿no? De hecho, hemos dicho que la endoscopia es el gold estándar. No siempre se puede hacer la endoscopia. Pacientes coronarios, por ejemplo, que han tenido stents, que tienen bypasses coronarios, ¿no? Hay una contraindicación relativa para hacerles endoscopías, ¿no? De repente una hemoglobina en 3, tiene insuficiencia renal crónica, entonces son pacientes que el gastroenterólogo definitivamente no va a querer entrar a hacer la endoscopia. ¿Por qué? Porque durante el acto operatorio va a ser otro infarto y fallece. Entonces, por ejemplo, en esos casos ustedes pueden usar radiologías de contraste, ¿no? Pueden usar vario y con eso va a detectar lesiones superficiales o pequeñas que son menores a 1 centímetro, ¿no? Pero eso tiene una menor sensibilidad para detectar lesiones más pequeñas, ¿no? Y ya desde el punto de vista de tratamiento, se pueden utilizar inhibidores H2, bloqueadores de histamina H2. Pero la noticia reciente de hace 3, 4 semanas es que ranitidina ha sido retirada del mercado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una nitrosamina como un excipiente, y esto se ha visto pues que es un generador de cáncer, ¿no? Tiene propiedades oncogénicas. Entonces ranitidina ya no está circulando en el medio. Famotidina sí, nisatidina sí, y la antigua simetidina, que es escasa, ¿no? Pero frente a los inhibidores de protones, estos han quedado relegados a un segundo plano, y actualmente pues lo que más se usa en úlcera y que es indicación para eso justamente son los IVPs, ¿no? En el mercado tenemos omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol y rabeprazol, ¿no? Entonces son fármacos de uso corriente en gente que tiene sangrado activo o inactivo por úlcera péptica, pero también existen antiácidos, protectores de mucosa gástrica. Los antiácidos tienen la virtud pues, de cambiar el pH parcialmente, mientras se recupera esa mucosa que está dañada. Y el sucralfato tiene una virtud, ¿no? Es como una capa de gelatina que se adhiere a la mucosa gástrica, y adicionalmente tiene capacidad inmunomoduladora, actividad antibacteriana, ¿no? Entonces, cuando uno pretende hacer profilaxis de úlcera de estrés en gente que es gran quemado, en gente que tiene accidente cerebrovascular, lo ideal es usar este producto. ¿Por qué? Porque el hecho de usar antiácidos, el hecho de usar IVPs, ciertamente pueden tener eficacia, pero alteran el pH gástrico, y por lo tanto los gérmenes de tractos bajos colonizan tractos altos, y después se producen microaspirados, determinando una neumonía aspirativa o inclusive broncoespasmo. Y mucha gente cree que está haciendo broncoespasmo, es un asmático no declarado, y obviamente lo tiene que manejar como tal, pero la causa es que hay reflujo en pacientes que alteran el pH, y por lo tanto no son lo más indicado. En ese caso, lo ideal es sucralfato. Sucralfato tiene la virtud de que actúa como un elemento de defensa, no altera el pH gástrico, de tal manera que es un fármaco que se utiliza en la prevención de úlceras de estrés en gente que es gran quemada, en gente que tiene accidentes cerebrovasculares, ¿no? De hecho, que el paciente que tiene Helicobacter pylori tiene que recibir tratamiento ya comentado con algunos de ustedes ayer. eh, Adicionalmente se pueden utilizar otros fármacos, como la metronidazol, en el caso que el paciente tenga Giardia, por ejemplo, que es un factor contributorio para que el paciente haga úlceras, ¿no? Igualmente su salicilato de bismuto, por ejemplo. Complicaciones asociadas a la hemorragia, a la úlcera, perdón, péptica, pues la hemorragia puede producir una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces uno tiene que solucionar ese problema. El paciente está en shock hipovolémico, entonces tenemos que reponer rápidamente. Y para eso debemos conocer que la inestabilidad hemodinámica se determina por la presencia de ortostatismo. Entonces es mandatorio, todo paciente que presente sangrado o pérdida de volumen importante, no deben de dejar de hacer eso, ¿no? Tomar la presión echado y luego sentado. Eso es válido, por ejemplo, para hemorragias ginecológicas, gente que ha sido sometida, por ejemplo, a un aborto, una maniobra abortiva, ¿no? Sobre todo gente joven que no tenía previsto embarazarse, se van a un empírico, le hace un procedimiento totalmente séptico, se contamina, sangra y llegan al hospital en muy mal estado, ¿no?
Entonces, cuando ustedes evalúan, tienen que determinar que no tenga ortostatismo. Si no hacen eso y el paciente fallece, cuando los llamen por la denuncia, porque estos pacientes generalmente, o estos casos terminan en la fiscalía, terminan en las comisarías, ¿no? Y entonces ustedes, como internos, de repente todavía no tienen responsabilidad legal, pero si ya son residentes de primer año, segundo año o asistentes, pues van a ser sometidos a la justicia, ¿no? Entonces, cuando revisan la historia, no tiene ortostatismo. Ese es un demérito para el médico, porque puede ser una causal para una sanción, ¿no? Económica y penal, ¿no? Con carcelería, con restricción del título, ¿no? O sea, el ejercicio profesional se lo suspende 1 año, 2 años, y no puede ejercer ni en práctica privada. Y entonces, por eso es importante consignar en historia ortostatismo, no olvidarse. No solamente es válido para úlcera péptica, sino para toda pérdida importante. Cólera, por ejemplo, el paciente en cada deposición pierde 500 centímetros cúbicos y lo somete a shock hipovolémico. Entonces, si ustedes no colocan eso, el paciente va a hacer complicaciones, infarto de miocardio, insuficiencia renal, etcétera, por hipoperfusión tisular. Muy bien. Entonces, la hemorragia es una complicación que puede inestabilizar al paciente llevándolo a un shock hipovolémico. Las estenosis posterior a la cicatrización de las úlceras, sobre todo a nivel del píloro, van a determinar que el paciente en el futuro presente un síndrome pilórico. No es infrecuente la perforación, que ciertamente ha disminuido con el uso de IVPs. Ya la mayoría de pacientes con úlcera péptica no se perforan, pero hay que estar atentos a esa posibilidad, ¿no? Otra patología que va a determinar que el paciente presente sangrado digestivo alto es la esofagitis, ¿no? En ocasiones se produce úlceras en el esófago, vinculadas principalmente al uso de AINES, al Helicobacter pylori, en pacientes inmunosuprimidos por citomegalovirus principalmente, ¿no? Entonces, en estos casos, el paciente presenta eh, síntomas referidos a reflujo gastroesofágico y que muchas veces termina en una úlcera en el esófago que comienza a sangrar, ¿no? Entonces, estas úlceras pueden determinar esa condición. No siempre hay una úlcera de inicio, simplemente es una esofagitis erosiva, como en la transparencia que se muestra, son lesiones en picadura de pulga, pero por ahí está resumando gotita de sangre, ¿no? Indudablemente es otra causa de sangrado con asiento en el esófago. Y acá tienen que ver pues en pacientes que están inmunosuprimidos, cándida puede producir ese tipo de lesiones, ni que decir citomegalovirus, herpes mismo, herpes a ese nivel, y los fármacos que hemos mencionado, ¿no? El dendronato, tetraciclinas, aspirinas, AINES en general, ¿no? No es desestimable también gente que con fines suicidas toma cáusticos o alcalinos, ¿no? Gente que se bebió ácido muriático, etcétera, que pueden terminar con lesiones ulceradas, ¿no? Bien. Entonces los síntomas son la pirosis, que es un ardor retroesternal. El enfermo claramente les va a decir que arde la boca del estómago, pero que eso se eh, ubica en la región retroesternal, ¿no? Posteriormente también el paciente se queja de lo que se llaman vinagreras para el populorum, ¿no? Vale decir regurgitación. Vómitos indudablemente, disfagia o dinofagia son síntomas que a las claras nos dicen que el paciente tiene irritación de la mucosa esofágica. El diagnóstico ante la sospecha clínica implica hacer una endoscopía y inclusive tomar una biopsia, ¿no? Cuando un paciente tiene Helicobacter pylori o es un paciente alcohólico crónico, esa esofagitis en el tiempo va a condicionar una patología que se llama esófago de Barrett. El esófago de Barrett literalmente es una úlcera en el esófago. Si no manejamos eso, digamos, el paciente es un alcohólico crónico y no controlamos eso, o es un paciente que tiene helicobacter, no recibe tratamiento, ese esófago de Barrett termina en cáncer de esófago en el curso de 5 a 10 años, de tal manera que hay que estar atentos, ¿no? Gente que tiene esofagitis va a evolucionar hacia un esófago de Barrett y esto a su vez es una lesión precancerosa. Entonces la endoscopia nos va a dar esa pista de diagnóstico. Otra condición que es sumamente frecuente es lo que les he comentado al inicio, las varices esofágicas, que son básicamente dilataciones del plexo submucoso del esófago. Esto es una causa totalmente frecuente de hemorragia digestiva alta, sobre todo cuando se rompen las varices, como el ejemplo que he graficado, son una causa de sangrado masivo, ¿no? Y que lastimosamente los pacientes se suelen perder cuando no se ha tomado la medida apropiada. Entonces uno tiene que saber dónde se va a atender, tiene que
establecer las posibilidades de complicaciones. Y esto hay que informarle al paciente y a los familiares, ¿no? Es una patología que puede producir la muerte. Las causas más comunes son la cirrosis hepática, ¿no? Gente alcohólica crónica o gente portadora de hepatitis B o C. Sin embargo, esas dos eran las causas que siempre se invocaban. Actualmente se sabe que los pacientes que tienen hígado graso, si no son manejados adecuadamente en el futuro, están caminando hacia la cirrosis hepática. Una causa importante de cirrosis hepática es el hígado graso, la esteatosis hepática. Y mucha gente no le presta importancia a eso, son obesos, tienen dislipidemia, etcétera, y no están siendo manejados adecuadamente. En el futuro van a terminar con cirrosis. Entonces, una causa frecuente de cirrosis hepática también lo es el hígado graso, la esteatosis hepática. La trombosis de la vena porta es otra condición que puede llevar al desarrollo de hipertensión portal, indudablemente, y varices esofágicas consiguientes, y eso va a determinar un sangrado también, ¿no? Trombosis de la vena esplénica, o obstrucción de las suprahepáticas, como en el síndrome de Budd-Chiari. Esta es una patología de carácter autoinmune, en la cual se vincula a anticuerpos, anticardiolipina, anticoagulante lúpico contra beta-2-glicoproteína. Estos anticuerpos tan positivos forman trombos a nivel de las suprahepáticas y eso se conoce como el síndrome de Budd-Chiari. Bien. Entonces, clínicamente el paciente va a presentarse con hemorragia digestiva alta, que es la manifestación clínica más importante, alrededor del 80% de los casos, pero adicionalmente el paciente puede cursar con el espacio de traube ocupado, vale decir, un vaso enorme, un vaso grande, ¿no? Y eso lo lleva a una condición que se llama hiperesplenismo, ¿no? En el hiperesplenismo, recuerden que ahí se produce la hemocateresis y entonces ahí se mueren todos los elementos formes de la sangre, entonces el paciente puede tener anemia, puede tener bisitopenia o pancitopenia, ¿no? Las tres series totalmente disminuidas, producto de un hiperesplenismo. Una complicación adicional son la citis, ¿no? Cuando el paciente ya alcanza una condición de cirrótico, su producción de albúmina está muy venida a menos y por consiguiente la presión oncótica disminuye y por lo tanto el paciente hace edemas, esos edemas son progresivos, terminan en ascitis, terminan en derrame pleural, derrame pericárdico y cuando ya el edema es generalizado, eso se llama anasarca. La anasarca no viene a ser sino el edema generalizado en contexto de un paciente con cirrosis que tiene un pobre tenor de albúmina, ¿no? Y a consecuencia de esta cirrosis pues se van a desarrollar formas de retorno de la sangre del hemiabdomen inferior hacia el corazón mediante la circulación colateral o la formación de varices en el esófago, ¿no? Y adicionalmente al hiperesplenismo también el hígado comienza a crecer y la prueba es que el paciente tiene estigmas hepáticos, ¿no? ¿Cuáles son esos estigmas hepáticos? Mañana lo vamos a ver, pero se los voy adelantando. Son, por ejemplo, los nevis araña, son la ginecomastia, la hipotrofia de testículos, la hipertrofia de parótidas, la circulación colateral, todos esos son estigmas hepáticos que a las claras hablan de que el paciente ya tiene una hepatopatía crónica. O sea, clínicamente ustedes sin necesidad de hacer bio se pueden presumir que el paciente ya tiene hipertensión portal. Hay varias formas de estimar hipertensión portal. Bien, entonces para el diagnóstico de las varices esofágicas indudablemente la endoscopía es la de mayor utilidad, sin embargo se puede utilizar ecodoppler también para ver esto y rara vez se hacen esplenoportografías, arteriografías, ¿no? Eso casi no se usa. En el tratamiento de las varices esofágicas, la profilaxis primaria implica usar beta bloqueadores, ¿no? Los beta bloqueadores a usar son propanolol, nadolol, pero también se puede utilizar atenolol, pindolol, esmolol, etc. ¿Qué ventajas y desventajas hay con estos productos? Bueno, en prevención se puede usar, pero por ejemplo, si es una persona joven, disminuye la libido, ¿no? Y los jóvenes quieren estar totalmente activos. Entonces, no es muy recomendable en la gente joven. Puede inducir insomnio, por lo tanto no deben tomarlo más allá de las 2 de la tarde. Si lo toman en la noche, indudablemente no van a poder dormir, invirtiendo el ritmo del sueño. ¿Qué más? En gente que previamente ha tenido broncoespasmo o asma en su infancia, se reactiva esto, ¿no? Esto induce broncoespasmo, entonces en esas personas está contraindicado. La alternativa sería hacerle ligadura de las varices, ¿no? Y ya cuando presentan sangrado activo hay que usar octreotide, vasopresina o terlipresina, que son fármacos vasoconstrictores de la circulación esplácnica, evitando que el sangrado se incremente. Esto es mandatorio, uso parenteral en gente que está presentando sangrado activo por las varices, ¿no?
Y la alternativa es utilizar ligadura escleroterapia mediante endoscopía o usar esos balones de 6-10 Blakemore, ¿no? O colocarle los tips, ¿no? Que es una especie de puente que se introduce por la yugular para evitar que el paciente siga sangrando. Pero la tasa de encefalopatía hepática se incrementa, ¿no? Y desde el punto de vista secundario, se puede hacer ligadura, utilizar beta bloqueadores o los tips de cirugía, que tiene que ser un centro altamente especializado, ¿no? Para tratar de cohibir esa posibilidad. Entonces, los tips se colocan por la yugular, se traspasa el hígado para hacer un puente entre la vena hepática y la vena porta. Y de esa manera el sangrado por varias esofágicas disminuye notablemente. Sin embargo, como dije hace un momento, la tasa de encefalopatía que termina en coma hepático se incrementa, ¿no? Otra condición que es relativamente frecuente es el síndrome de Barley-Weiss. Acá se produce un desgarro, una fisura de la unión gastroesofágica porque los vómitos son incoercibles, ¿no? Eh, Son arcadas muy violentas, muy frecuentes, y básicamente se ve pues en alcohólicos crónicos y en particular en las hiperemesis gravídicas. Hay gente que tiene embarazos no deseados y una forma de protestar eso es mediante los vómitos incoercibles, ¿no? Eh, a veces el sangrado se tiene de forma espontánea, pero hay que ser cuidadosos porque dependiendo de la magnitud de la erosión, del desgarro de la mucosa, el paciente puede sangrar más o menos en forma importante. Y después causas más raras son las angiodisplasias, que son dilataciones pequeñas de pequeñas arterias y capilares. Pueden ubicarse en cualquier parte del tubo digestivo, no solamente en el esófago, también en yeyú, en colon, etc. Otra lesión es la lesión de Dilofoy, que es un vaso sanguíneo superficial en la submucosa. A veces es como un lago y se rompe y eso sangra importantemente, ¿no? Se ubica en la parte alta del estómago, a veces pasa desapercibida y no es diagnosticada oportunamente. No es frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Igual esta ectasia ductal también es rarísima, yo particularmente nunca he visto un caso de estos. Y entonces las causas de hemorragia digestiva, cuando invocamos tumores, tenemos pues al leiomioma, que es un tumor benigno. Antiguamente se llamaba así, ¿no? Ahora se llama GIST, ¿no? Gastrointestinal Stromal Tumors. Los lipomas, que rara vez sangran, los pólipos, hay que tener cuidado. Cuando son múltiples o hiperplásicos, eventualmente ante la presencia de nitrosaminas pueden evolucionar hacia un cáncer. Ni qué decirte las neoplasias, bueno, los adenocarcinomas, los linfomas, los capós y los carcinoides son neoplasias que van a sangrar en algún momento, ¿no? Entonces, una vez que ustedes tienen el diagnóstico, principalmente por endoscopía o por cuadro clínico también, hay que establecer en primer lugar la causa, ¿no? Para saber frente a qué estamos. En general hay que dividirlo en sangrado digestivo alto, varicial y no varicial, ¿no? El siguiente paso es detener ese sangrado con las medidas que hemos esbozado, ¿no? Y luego tratar la enfermedad de fondo. Y obviamente una vez que ya sale del problema agudo, pues hay que hacer prevención, ¿no? Y la prevención tiene varias aristas. Entonces, ¿cómo evaluamos al paciente con una hemorragia digestiva alta, ¿no? Primero confirmamos que sea evidente esto. El paciente muchas veces les puede decir, yo estoy presentando vómito de sangre, pero ustedes tendrían que colocar una sonda nasogástrica siempre y cuando el paciente, por ejemplo, no haya ingerido recientemente cáusticos, porque ahí sí está contraindicado eso, ¿no? Porque podemos producir perforación de una mucosa esofágica ya lacerada. Hay que hacer el tacto rectal, ¿no? En el tacto rectal pueden evidenciar la presencia de melena. Eso confirmaría, ¿no? Sin embargo, ustedes están obligados pues, a descartar todo lo que puede dar una pseudomelena, ¿no? Que el paciente no haya ingerido beterraga, que no esté tomando sales de bismuto, que no haya comido bistec, que no haya comido vísceras, ¿no? Hígado, vaso, lentejas, espinaca, etcétera. Todas esas pueden hacer que las deposiciones sean marrón oscuras o negras. Entonces eso puede motivar a confusión. Entonces cuando existe esa duda, ustedes hagan la prueba de la oxigenada, que no tiene alta sensibilidad, pero es un decantador de posibilidad de que la hemorragia sea real, ¿no? Indudablemente le preguntarán si ha comido sangrecita, porque de repente es un criollo de aquellos y semanalmente pues ingiere esto, ¿no? Y entonces eso hace que la deposición sea tal cual, como una melena, ¿no? Es fétida, es pastosa, es negra, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. El tacto rectal de todas maneras hay que hacerlo, ¿no?
y descartar otras causas, ¿no? Hay gente que tiene discrasias sanguíneas, gente que tiene irritación de la mucosa gingival, gente que tiene epistasis, ¿no? A veces son gente que tiene varices en la nariz y tiene un goteo retronasal y muchos creen de que tiene una hemorragia estival y nada de ello, tiene varices en la nariz, ¿no? Y las epistasis cuando son posteriores no salen por la nariz, sino se degluten, entonces eso puede llevar a confusión. De tal manera que hay que tener en cuenta, y obviamente también el hierro que estamos olvidando, ¿no? Mucha gente, por quítame estas pajas, se va a la farmacia y dice, ¿qué me tomo? Quiero mejorar mi estado nutricional, dame vitaminas. Y le dan un vitamínico sin hacer ánimo de propaganda a nadie. Centrum, por ejemplo, es un producto muy requerido, muy recetado, muy vendido. Y eso tiene entre sus componentes de hierro, y cualquier multivitamínico que tenga hierro obviamente va a hacer que la deposición sea de esa coloración. Entonces hay que preguntar en la historia clínica si toma algún multivitamínico, ¿no? Y si tiene hierro, obviamente esa es la causa, ¿no? En segundo lugar, hay que proceder a la reanimación y la estabilización hemodinámica del paciente, ¿no? Para eso hacemos el restablecimiento del ABC, ¿no? Entonces, conseguir la permeabilidad de la vía aérea, el paciente si está en shock, hay que procurar una correcta ventilación. Si el paciente es obeso, la lengua se va hacia atrás, hay que colocar un tubo endotraqueal y obtener una buena vía, ¿no? Con un catéter de 16 a 18, ¿no? Y si le pone un catéter 21, 22, pues eso pasa a cuentagotas, ¿no? Sus pacientes recuerden que vienen chocados, ¿no? Entonces acá hay que poner un catéter grueso, ¿no? Para pasarle a chorro, ¿no? O de preferencia un catéter central, ¿no? Si está en posibilidad de colocar un catéter central, en buena hora. En tercer lugar, hay que evaluar la repercusión hemodinámica. Entonces tenemos que establecer una hoja de monitoreo. En la hoja de monitoreo tienen que consignar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y si ya tiene la presión venosa central, le han colocado un catéter central, pues van a tener la oportunidad de ver si realmente le falta volumen, porque muchos pacientes ya requieren el uso de inotrópicos, dopamina, butamina, y eso no va a funcionar si tiene una PVC que está en cero. Entonces el criterio para usar inotrópicos en gente que está con un shock importante es que tenga una PVC por encima de 10. Si no tienen esa condición, así le den todo la dopamina al mundo, no va a levantar presión, ¿no? Indudablemente ustedes verán la perfusión tisular, ¿no? Eso se evalúa de dos formas, ¿no? Uno, a través de la humedad en la piel, le pedirán que saque la lengua y verán el lecho sublingual, pasarán las manitos en la palma de las manos, que son síntomas o evidencias muy discretas, ¿no? Frente a lo que es el gasto urinario. El gasto urinario implica que toda persona que está hidratada adecuadamente debe estar orinando alrededor de 1 centímetro cúbico por kilo por hora. Si la persona pesa 60 kilos, en una hora tiene que haber orinado 60. Si eso no ocurre, está hipoperfundido y por lo tanto requiere mayor aporte de volumen. De hecho, que hay que buscar los cambios de ortostatismo que hemos señalado y tiene que estar con una sonda vesical, pues, ¿no? Para estimar justamente eso que acabo de decir, ¿no? Que es el gasto urinario, ¿no? Que es una mejor representación del estado de hidratación o deshidratación en un paciente, ¿no? Entonces, cuando hay una hipovolemia importante, más o menos se ha perdido, pues, un porcentaje que va del 25 a 35% del volumen. Estamos hablando de una hipovolemia moderada, ¿no? El paciente está taquicárdico, está hipotenso, y por lo tanto el volumen que le falta es esta cantidad que está en el lado derecho, ¿no? Entonces, por lo tanto, usted le pondrá una vía central y a chorro le pasará 1 litro, ¿no? Teniendo cuidado en gente de tercera edad, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienen cardioangiosclerosis, entonces el manejo de la oferta de volumen no es adecuado, entonces pueden entrar en insuficiencia cardíaca por una hidratación masiva. Entonces uno tiene que ser cauto en gente anciana, de repente hacer retos de 200 en 200, ¿no? Y los otros casos son los casos leves, en la cual la proporción de pérdida de volumen es alrededor del 20%, y en el caso de los graves, pues alrededor del 50%. Obviamente la mortalidad de nuestros pacientes, si es que no reponemos rápidamente, está vinculada principalmente a hipoperfusión tisular, vale decir accidentes cerebrovasculares isquémicos, infarto de miocardio o falla renal, ¿no? Entonces son complicaciones que se pueden establecer dependiendo del tiempo de duración de la hipovolemia, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que reponer fluidos? Cristaloides o coloides, ¿no? Sangre. Cristaloides, cloruro de sodio al 9 por 1000. Si el paciente es hipotenso, va a ser de gran ayuda. Ojo con aquellos pacientes que tienen cirrosis hepática, ¿no? Proporcionales cristaloides va a hacer que se dematicen. ¿Por qué? Porque ellos no tienen buena presión oncótica, entonces en ellos es mandatorio usar coloides, ¿no? En el mercado hay varias gelatinas, Dextran, etcétera,
Eso hay en las farmacias de los hospitales, o sangre, ¿no? O cualquier otro hemoderivado, ¿no? Por ejemplo, pueden utilizar plasma fresco congelado en caso que el sangrado sea evidente y el paciente es portador de cirrosis hepática. Pueden utilizar albúmina, que ya viene en frasquitos, un poquito caro nada más. Cada frasquito está a 250 soles, la vida media es alrededor de 8 horas, entonces al día se necesitan 3 frasquitos y el tratamiento implica mantener por lo menos 2 semanas, ¿no? Y a veces económicamente es literalmente imposible para muchas familias en nuestro medio. Entonces uno tiene que hacer un monitoreo apropiado y ver lo que más conviene al paciente. Si es un paciente que tiene buena presión oncótica, no tenemos ningún inconveniente en darle cristaloides. Si su albúmina está muy baja, es mejor darle coloides, ¿no? Entonces, eso es el kit del asunto, como dirían. Y en cuarto lugar, pues ya en la historia clínica hay que establecer todos los parámetros que nos han permitido el manejo adecuado, ¿no? Localizar el sangrado, la causa y qué factores de riesgo tiene, ¿no? Entonces, todo eso debe estar considerado en la historia, los síntomas que han tenido previamente, mediante qué forma se ha exteriorizado el sangrado, cuáles son los resultados de la endoscopia. En buena cuenta es hacer una especie de epicrisis, ¿no? Eso implica un resumen de todo lo que se ha actuado durante la historia clínica. Adicionalmente, el gastroenterólogo tiene un papel importante en el manejo de estos casos. Cuando ustedes ya han estabilizado hemodinámicamente al paciente y el paciente sigue sangrando, entonces la endoscopía tiene un papel terapéutico, ¿no? Entonces se puede inyectar adrenalina, polidocanol, que son sustancias que van a parar el sangrado en caso de las úlceras. Pueden aplicar argón, pueden aplicar láser, con eso también queman la lesión y termina el sangrado. O se pueden poner ligaduras, ¿no? Los gastroenterólogos a través del endoscopio tienen esa facilidad de poder realizarlo, ¿no? Entonces la intención es detener el sangrado, reducirlo, igualmente reducir la posibilidad de transfusión. Recuerden que existe todo un síndrome post-transfusional. Cuando ustedes ponen más de 4 unidades consecutivas, está aparejado de varias complicaciones, ¿no? Trastorno del calcio, del volumen, etcétera. Indudablemente la reducción del sangrado, la detención, pues va a disminuir los costos hospitalarios, ¿no? Altas más precoces y la chance de llevarlo a sala de operaciones disminuye notablemente. De manera que la endoscopía es un arma terapéutica también, ¿no? ¿Qué cosas se inyecta? Hemos dicho epinefrina o adrenalina, uno en 10.000 o uno en 20.000. Eso produce una vasoconstricción severa y hace que el vaso que está sangrando deje de sangrar. Alcohol absoluto se puede usar, etanolamida, pero en nuestro medio esto no lo usan, ¿no? En nuestro hospital tienen epinefrina, tienen tetradecilsulfato, tienen polidocanol, raras veces tienen cianoacrilato y con eso logran cohibir el sangrado, ¿no? Desde el punto de vista mecánico. Pueden producir electrocoagulación de las formas monopolar o bipolar. Por beta caliente no tenemos. Fotocoagulación con láser y de esa forma se evita el sangrado, ¿no? En centros altamente calificados, creo que en Revaleti tienen todo esto. Luego las hemostasis por calentamiento con bipolaridad, se permite una adherencia de la zona del sangrado, ¿no? Ya esto escapa al contexto del manejo del médico general, usualmente es patrimonio exclusivo del gastroenterólogo, ¿no? Hay una serie de técnicas que permiten que se cohíba el sangrado importantemente y lo más importante es que el paciente no vuelva a resangrar, porque ustedes pueden parar el sangrado después de horas o días, el paciente vuelve a sangrar y ese es un problema. Justamente para eso existen una serie de escalas, por ejemplo, la escala de Rockall, que acá no lo mencionaba, la escala de Glasgow, que también sirve para eso, ¿no? Tienen la posibilidad de predictibilidad del riesgo de sangrado posterior al diagnóstico y también riesgo de mortalidad, en el caso de Rockall, ¿no? Y en el caso de Glasgow permite establecer un riesgo de intervención, ¿no? O sea, intervención endoscópica. Vale decir, la escala de Glasgow Bladshaw significa, en base a parámetros preendoscopía, definir si el paciente realmente va a necesitar o no una intervención endoscópica, ¿no? En cambio, el Rockall básicamente es durante la endoscopía. Son escalas que usualmente lo maneja más el gastroenterólogo, ¿no? Entonces, tópicamente se puede aplicar el cianoacrilato, es a través de la endoscopía. Estos dos productos no son de uso común, trombina humana y firinógeno, porque no están disponibles en nuestros hospitales, son
productos disponibles en hospitales de alta categoría. Los clips también se pueden colocar, ¿no? Esto depende del entrenamiento del gastroenterólogo. Entonces, requiere cierta destreza, como señalo, y es otra opción para que el paciente no sangre, pero esto ya es intervencionismo puro del gastroenterólogo, ¿no? Finalmente, se pueden poner endoligaduras, así como se hace en los pacientes que tienen varices esofágicas, se hace endoligadura, tanto para lesiones de Dieulafoy como también para las varices esofágicas o bandas elásticas, ¿no? De esa manera se cohíbe el sangrado, pero cuando el sangrado es agudo, ahí no hay método que funcione si no es la sonda 6T Blakemore o uso de terlipresina, octreotis, somatostatina, ¿no? Estas son las famosas endoligaduras que se colocan en los pacientes con varices esofágicas, ¿no? Este es un procedimiento en pacientes que están hemodinámicamente estables, que no están presentando sangrado. Una contraindicación relativa es colocar esto cuando el paciente tiene un sangrado agudo, porque generalmente no para el sangrado, ¿no? Esta es la famosa sonda de 6T Blakemore, se introduce en una llave de triple vía y desde afuera se infla, entonces esto cohíbe el sangrado, como ven acá en la parte amarilla del esófago. Al inflarse el globito, comprime contra la mucosa gástrica las varices y el paciente deja sangrar. Esto es lo que le faltó a la doctora que comenté al principio, le faltó el balón intragástrico. Tenían ahí el 6T Blakemore solamente con balón esofágico, pero ella estaba sangrando las varices del estómago y lamentablemente falleció, ¿no? Muy bien, pues eso era lo que queríamos transmitirles. No sé si tengan una pregunta o algún comentario. Conclusión, las hemorragias digestivas altas constituyen una emergencia que hay que diagnosticarla oportunamente. La historia clínica, como siempre, es reveladora, tiene que ser una historia clínica completa, buscando estigmas hepáticos o comorbilidades previas, y una vez establecido la magnitud de la hemorragia digestiva alta, pues hay que tomar medidas tendientes a la cohibición del sangrado y sobre todo la prevención, ¿no? Porque ustedes pueden manejar el caso en forma aguda, pero el paciente puede volver a resangrar y ese es un inconveniente que determina morbimortalidad. Bien, eso sería todo de mi parte, no sé si hay preguntas. Bien, parece que se quedaron dormidos. Les agradezco su atención, han sido muy amables y esto lo vamos a ver en emergencia, ¿no? No se olviden en vacaciones cuando ya mejore la pandemia, vayan a emergencia. Esto no lo van a ver con frecuencia en salas de hospitalización. Fundamentalmente se ve en la emergencia. Entonces, ahí es donde ustedes van a hacer experiencia. Muchas veces el interno de Villarreal llega a la emergencia con 0 prácticas por su cuenta en la emergencia, ¿no? En las diversas emergencias hay docentes de Villarreal, así que los invoco a que en el OAISO, por ejemplo, lo busquen al doctor Avilés. A él le gusta hacer docencia, él es docente en la universidad, su pregrado lo ha hecho en la universidad y entonces es muy dado en ayudar a los chicos que están motivados, ¿no? Así que en vacaciones pues no se vayan a Cancún, a Punta Sal, ¿no? Se toman unos días de descanso, pero vayan a las emergencias. Y más con esta pandemia estamos 0 en prácticas, así que traten de ir a los hospitales cuando ya se arreglen las condiciones. Tanto en piso como en emergencias son enfoques diferentes. Muy bien, sin más que decirles, les agradezco su atención, han sido muy amables, que tengan buenos días. Hasta mañana. Gracias, doctor. Nos vemos. Por favor, doctor, no se olvide de enviarme las diapositivas. Claro que sí. Ayer lo colgué en la plataforma, no sé si se vio, no lo han revisado. No lo he revisado, yo lo voy a revisar. Gracias, doctor. Se ve la plataforma, si no está me avisan y yo creo que sí está para mandarlos a través del WhatsApp también. Ya, Buenos doctor. días.